de la clase de adultos de escuela dominical. Es muy gratificante tratar de ver si da resultado esta noche poder grabarnos en una clase en vivo online, donde estoy aquí junto a mi esposo Luis y hemos preparado esta hermosa clase de escuela dominical viendo esta primera unidad. Dios se da a conocer, y este es el estudio o la clase número 5 de esta lección. Se llama el Espíritu de Dios. Primero que nada quiero que empecemos con una oración para que el Señor se haga presente. Cierre usted sus ojitos ahí donde está, en su casa, junto a su cuaderno, junto a su Biblia, junto a sus materiales, sus lápices, y incline la cabeza y oremos al Señor. Padre amado, tú eres el dador de toda gracia, de toda inteligencia. De ti proviene la sabiduría, Señor. No podemos ser sabios en nuestras propias opiniones, Señor, sino temerte a ti. En esta hora, Padre mío, tememos a Dios. Por eso con humildad vamos a aprender de tu palabra, Señor. Habla a mi vida primeramente y a mi corazón. Toca, Señor, a través de estas imágenes a nuestros hermanos de la escuela dominical, de la clase de adultos que quiere aprender de tu palabra. Señor, por misericordia, permite que esta lección, que esta clase, que es maravillosa porque va a hablar de tu Espíritu Santo, toque, Señor, no solo nuestro pensamiento, no solo nuestro ser, sino que toque, Señor, nuestra alma, Señor, y podamos tener esa conexión maravillosa con tu Espíritu. Te lo ruego por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya que oramos, vamos a pasar entonces a esta lección del Espíritu de Dios, donde vamos a tener una verdad central. Es lo que queremos enfocar con esto. ¿Cuál es la verdad central de hoy? Dios, por medio de su Espíritu, nos da la vida eterna y su Espíritu habita en nosotros. Vamos a pasar entonces a escuchar el texto de enseñanza que está en Romanos capítulo 8, del versículo 9 al 17. Romanos capítulo 8, del versículo 9 al 17. Escuchamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu os hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa palabra nos tiene el Señor para aprender en este día del Espíritu de Dios y cómo Dios se da a conocer al hombre. Vamos a pasar al texto de memoria que se encuentra mismo en Romanos capítulo 8, pero el versículo 9, solo el versículo 9, donde está la palabra de memoria.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Bien, estamos entonces aprendiendo en esta unidad de Dios se da a conocer este maravilloso tema sobre el Espíritu de Dios. Viendo un resumen más o menos de lo que hemos visto en las clases anteriores, que primero Dios se reveló a través de su creación, fue la primera clase. Después Dios se reveló al hombre a través de la historia del pueblo de Israel y de la historia también de su testimonio, de su relación con Dios. Dios se revela a usted a través de esas cosas, de su testimonio, de su historia. Luego vimos cómo Dios se da a conocer a través de los profetas. Él hablaba y aprendimos que el profeta mayor es la Biblia y que el profeta de nuestros tiempos es nuestro pastor. Y ahora estamos viendo la unidad del Espíritu Santo. Dios nos va a hablar en estos tiempos y ahora a través de su Espíritu Santo. Él le habla a su corazón, Él habla a través de la palabra, Él habla a través de los pastores por medio del Espíritu Santo. Pasamos a escuchar entonces la introducción de este hermoso tema del día de hoy. En un lenguaje sin palabras, Dios estaba dándose a conocer al hombre. Lo hizo por medio de la creación. Asimismo, por sus actos grandes y pequeños, estaba mostrándose de tal manera que no hubiera excusa de parte del hombre para que no encontrase venturosamente con el Creador y Señor de la historia. Cada intento en su respectiva dimensión contenía en sí mismo elementos que eran suficientes para alcanzar a reconocer las personas y carácter de Dios. Y sin embargo, aquellos intentos no fueron aprovechados. Y es entonces que surge la voz de los profetas que hablarán a los seres humanos la palabra de Dios. Los hebreos tenían su propia fórmula para llegar a conocer a Dios. Historia más interpretación era igual revelación. Lo trágico de esta fórmula era que cada quien interpretaba a su manera los acontecimientos que contemplaba. Del mensaje sin palabras fue necesario avanzar al mensaje hablado. Los profetas fueron los instrumentos de Dios para ellos. Descubrimos aquí una transición. Al principio el Creador está dispuesto a entablar relaciones de amistad con los seres humanos y lo va haciendo de una manera progresiva. Esta transición indica la posibilidad de Dios de que el hombre tenga acceso a su gloria. En el estudio de hoy veremos cómo Él estaba listo a recibir a quien hiciera caso de la voz de los profetas que llamaba a la humanidad a acercarse a su presencia en el arrepentimiento y fe. Bien, esta introducción entonces nos dice que Dios y Jesús nos dio a conocer al Padre de una manera perfecta. En Él se mostraban todas las características de Dios, también todas las de hombre, porque Él fue 100% Dios, 100% hombre. Él sintió cansancio físico, sintió hambre, sintió sed. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le rogó al Padre que enviara un consolador. Ahora Dios cumplió su obra de atender a su creación nuevamente, ¿cómo? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu puede hacer su obra sin limitaciones humanas. Hoy la función de este Espíritu es acompañarnos, estar a nuestro lado. Nos enseña la voluntad de Dios, nos alienta para que tengamos la fuerza requerida para cumplir la voluntad de Dios. Vamos entonces a pasar a la primera parte de este estudio que lleva por título Siempre a nuestro lado. Y la referencia está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 16 al versículo 18. San Juan, capítulo
14 del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendrá a vosotros. Qué hermosa referencia. Aquí nos está diciendo Juan que Dios envió al Consolador para que esté siempre a nuestro lado. ¿Qué vemos en la primera parte de este estudio? Que Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que Él enviaría a alguien en su lugar, ya que Él iba a ascender al cielo después de la resurrección. Él, Jesucristo, prometió que no nos dejaría huérfanos, nunca dejaría huérfanos a sus hijos. Vamos a ver esta referencia en Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. ¿Cómo se puede pensar de que Jesucristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, si no es por medio del Espíritu Santo de Dios? La segunda parte dice, ¿cómo lo haría? ¿Cómo usted cree que el Espíritu Santo haría esto? ¿Cómo Jesucristo haría de que nos acompañara hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo? La referencia está entonces en Juan 15, 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces esa es la respuesta. ¿Cómo haría Jesús para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos? Esa es la persona del Espíritu Santo. Dios se da a conocer, se revela primero a través de Jesucristo su Hijo, como la lección del sábado anterior, y hoy estamos viendo que se revela a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, vamos entonces a pasar a la segunda parte de esta lección, pero sin antes escuchar el resumen que tiene nuestro hermano Luis, ¿cierto?, de la primera parte de esta lección. En el nombre del Señor. ¿Cuál es la persona que no ha tenido interés por saber su futuro? El pueblo de Dios no está exento de esta tentación. Israel se metió en prácticas paganas con tal de saber cuál sería de su destino. No le bastaba recordar las promesas de Dios. No le era suficiente para darse cuenta de que Dios sí había cumplido la parte del pacto que le correspondía. Ellos querían esquivar su señorío, su majestad, y con sus propios medios lograr recibir una respuesta que ciertamente no estaba en esos caminos. Una vez más, fiel a su pacto eterno, Dios provee a los profetas el medio para que el pueblo reciba un mensaje claro, en que la tentación de dar a su propia interpretación no sea un obstáculo verdadero. Bien, mis hermanos, no se preocupen, estamos repasando la lección, el Espíritu de Dios. Entonces, el llamado a enseñarnos. Primero es el Espíritu de Dios, es Jesucristo mismo y es Dios mismo. Por lo tanto, Él siempre estará a nuestro lado. Acá nuestro hermano Luis entonces leerá la introducción de esta parte primera, que viene siendo esta parte. Primera parte, hasta acá.
Jesús había prometido que no dejaría huérfanos a sus hijos antes de ascender a los cielos. Prometió: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Cómo lo haría? En la persona del Espíritu Santo. Jesús no iba a dejarnos solos en la lucha de la vida cristiana. Nos enviaría otro consolador. Esta es una palabra que no tiene traducción exacta. El término griego es parakletos. Algunas versiones lo traducen como consolador, otros lo llaman ayudante. Lo esencial de la palabra es que significa alguien a quien se llama al lado. Los griegos usaban esta palabra de manera muy variada. Un parakletos podía ser una persona a quien se llamaba para dar testimonio a favor de otra en un tribunal. Podía tratarse de un abogado al que se llamaba para defender la causa de una persona que posiblemente recibiría una condena muy grave. Podía ser un experto a quien se llamaba para aconsejar a alguien en una situación difícil. Podía ser una persona a quien se llamaba cuando un batallón de soldados se sentían deprimidos y descorazonados. Vamos a dejar este momento para seguir en unos segundos más, hermanos. Bien, mis hermanos, estar grabando en vivo tiene sus complicaciones de repente, porque o me llaman por el celular o también se nos cambian las hojitas del libro. Pero lo principal es que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, que se llama llamado a enseñar. Esto está en San Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. San Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ok, la hermana Mafalda nos está pidiendo que repitamos 2 veces la referencia porque no las ve, ¿ya? No las escucha bien. Así que vamos a repetirlas 2 veces. La segunda parte es San Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26. Mano Luis. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, estamos entonces viendo aquí la escuela dominical y vamos a pasar a la primera parte de esta enseñanza que dice: el Espíritu Santo conduce al cristiano en la verdad de Dios. Y la primera referencia está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Esta referencia del Espíritu Santo conduce al cristiano en la verdad de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Amén. Acomodando entonces lo espiritual a lo espiritual. Esa es la verdad que el Espíritu Santo conduce al cristiano. Pasamos a la segunda referencia, que lleva por título: el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Y la referencia está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ir recordando todas las enseñanzas de Jesús. Pasamos entonces en este estudio a la tercera parte, que está en Tito capítulo 3, versículo 5. El título es: el Espíritu Santo nos mantendrá en la senda, en el camino que debemos seguir. El Espíritu Santo nos mantendrá en la senda. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué hermosa palabra estamos aprendiendo hoy día en este estudio de el Espíritu Santo. Él está siempre a nuestro lado y el Espíritu Santo está llamado a enseñarnos. Vamos entonces a pasar al resumen que nos va a leer el hermano Luis de esta lección entonces del Espíritu Santo. Vamos a verle inmediatamente que Jesús está diciéndonos a través de esta lección, llamado a enseñarnos. Esa es la parte que el Señor nos está diciendo en esta hora. Llamados a enseñarnos. Ningún cristiano puede decir que ha llegado a tan lejos en el conocimiento de la verdad, que no tiene ya necesidad de seguir aprendiendo. El cristiano debe aprender hasta el final de sus días, porque hasta ese momento el Espíritu Santo le conducirá más lejos en la verdad de Dios. Si decimos que ya no hay más que aprender, entonces ni siquiera hemos comprendido la doctrina del Espíritu Santo. En su labor les enseñamos. En su labor de enseñarnos, el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Sí, es cierto que nosotros tenemos la obligación de meditar, de aprender de memoria, de saber lo que Jesús dijo, pero todas nuestras conclusiones deben ser verificarse a la luz de la palabra de Jesús que el Espíritu Santo nos muestra. Ahora bien, lo que debemos descubrir no es tanto la verdad expresada, sino el significado de esa verdad, el significado de las cosas que dijo Jesús. El Espíritu Santo nos mantendrá en la buena senda en la que se refiere a la conducta. Cuando sentimos la tentación de hacer algo malo, cuando estamos a punto de llevar a cabo, se presenta a nuestro lado la imagen de Jesús. Las frases que Él dijo cuando estuvo en la tierra, el versículo de algunos de los salmos, las palabras de alguien a quien le tenemos admiración y cariño, lo que nos enseñaron nuestros padres. En el momento de la tentación, estas cosas pasan por nuestra mente sin que les hayamos evocado. Esta es la obra del Espíritu Santo. En el momento de la prueba, Él presenta en nuestra memoria aquello que jamás deberíamos haber olvidado. De esta manera, el Espíritu Santo está revelando al Padre, haciendo patente en nuestra vida de lo que Dios hizo posible en su plan de redención del hombre. Cuando haya ausencia de verdadera enseñanza, pongamos atención a la voz del Espíritu de Dios que nos protege contra la arrogancia y el pensamiento equivocado. Qué maravilloso resumen de esta segunda parte
llamado a enseñarnos. A eso está el Espíritu Santo, nos llama a enseñarnos. Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Pasamos entonces a la tercera parte y final de este estudio, que tiene por título Llamados a darnos poder. Y la referencia está en Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 8. La tercera parte, llamados a darnos poder, Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 8. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Esta palabra maravillosa de la venida del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu, que es una experiencia única y personal que añade Dios a cada creyente, ahora viene algo maravilloso, la venida del Espíritu Santo. La llanura de la experiencia continúa. Este es el don de Dios que hace que tengamos continuamente una vida controlada con el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos lleva la necesidad de oír y de obedecer. El Espíritu Santo nos lleva a la necesidad de oír y obedecer. La cita está en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Qué hermoso. Si oyereis hoy su voz. Escuchemos también el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento los que estaban en el pueblo de Israel. Vamos entonces a la segunda parte de este tema que dice: el Espíritu Santo inspira por fe y alcanza la salvación. El Espíritu Santo inspira por fe y alcanza la salvación. La cita está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron diciendo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inspiró a escribir la palabra, inspiró a los profetas, te inspira a ti y me inspira a mí a buscarlo en espíritu y en verdad. Vamos a pasar a esta tercera parte y final que dice: el Espíritu Santo nos da dirección y el poder. Dirección y el poder. La cita primera está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo podemos ver claramente cómo el Espíritu Santo les dio dirección y les dio el poder a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Veamos la segunda referencia en 1 de Corintios, capítulo 2 y el versículo 10. ¿Qué nos dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Ahí está la dirección que nos lleva. El Espíritu de Dios escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Bien, pasamos con el resumen final entonces de la tercera parte que llevaba por título Llamados a darnos poder. Escuchamos este resumen. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestros idiomas en que nacimos? Ya hemos visto que era necesario algo más de la revelación del significado de las verdades que Dios quisiera comunicar a los hombres. Era necesario ser investidos del poder para poner en práctica la exigencia de esas verdades. Solamente el poder del Espíritu Santo puede llenar esa necesidad del cristiano que quiere servir al Señor una vez que ha comprendido el propósito de su salvación. Amados, en nuestros días nos hace mucha falta buscar ese poder. Se dice que el cristiano de hoy tiene muchos recursos para propagar su fe. Los medios de comunicación están al alcance. En la mayoría de los países hay libertad religiosa. Hoy más que nunca tenemos acceso a miles de escritos que buscan explicarnos de una manera más amplia las verdades del cristiano. Y usted dirá: no tengo necesidades muchas veces de ir a una iglesia, no tengo necesidad tampoco de escuchar a alguien o a alguien que me enseñe, si tengo a mi mano y a mi alcance todo lo que necesito. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿por qué no tenemos éxito? Que debemos ser consecuentes con todos esos recursos tenemos a mano. Quizás porque no hemos ocupado mucho en defender nuestra denominación y estamos más pensando en esas cosas que pensar en nuestro propio beneficio espiritual cada día. Porque confiamos mucho en nuestras capacidades, porque nos hemos pasado la mayor parte del tiempo en tratar de sobrevivir como iglesia, solucionando o pretendiendo solucionar los conflictos internos. Pero puede que nos hagamos olvidarnos de la dependencia y dirección del Espíritu Santo y no hemos buscado su consejo y su poder. Amados, el Espíritu Santo es Dios, listo a darnos esa dirección y ese poder. Amado, Jesucristo, cumpliendo su promesa para sus discípulos, es el recurso del que tenemos que echar mano para poder tener éxito que se espera de los hijos de Dios. A veces buscar atajos puede ser complicado. A veces buscar el amigo o el compañero no siempre puede ser un éxito que estamos esperando. Amado, es necesario buscar a Dios a través del Espíritu Santo, que nos enseña las verdades como las que Dios quiere para nuestras vidas. Dios te bendiga en esta hermosa lección.
Bien, mis hermanos, estamos ya finalizando, sin antes recordarles nuestro versículo de memoria, ¿cierto? Que está en Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Romanos capítulo 8, ¿cierto? Y el versículo 9, que vamos a estar escuchando entonces por nuestro hermano Luis, terminando esta hermosa clase de escuela dominical. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga, que haya sido de provecho para ustedes esta escuela dominical online, debutando hoy día con todos los errores propios de empezar esta nueva experiencia por el Facebook, y estaré subiendo por el WhatsApp de la escuela dominical los PowerPoint con las lecciones. Y el contenido también de la lección del día de hoy. El Señor les bendiga, les guarde, y la tarea, por supuesto, va a estar en el mismo PPT que voy a mandar por el WhatsApp de Escuela Dominical. Señor les guarde, les bendiga y les queremos mucho. Vamos a escuchar entonces la oración final por nuestro hermano Luis. Eterno Señor, queremos agradecerte este día que tú nos has dado, Señor, ya a acabar, Señor, la jornada de este día sábado. Señor, hemos hecho esta escuela dominical con la humildad y con la sencillez de que esto se presenta. Padre mío, no hemos de pretender, y usted así no ha visto nuestros corazones de querer ser grandes comunicadores, pero queremos hacerlo con excelencia y lo mejor que podamos, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de tu Espíritu Santo. Señor amado, bendice a tu iglesia, llénala de tu gracia. Amén. Tu iglesia son tus hijos que han escuchado o que escucharán este mensaje de enseñanza, Señor, que es tan importante hoy día para mantenernos confiados cada día que pasa. Señor, estamos en tus manos y creemos fielmente que tú, Señor, tienes para nosotros la salida. Danos gozo, danos paz, danos comunión, alegría, para que ese espíritu vuelva a nuestras vidas y poder sentir lo que tanto esperamos. Oh Señor amado, gracias le damos por todo, por cada uno de nosotros, y tu bendición sobre toda tu iglesia, y eventualmente aquellos que escuchen una bendición especial también. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro tierno y amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Bien, nos vemos, hermano, el próximo domingo, si Dios quiere, con una nueva lección de escuela dominical. El Señor les bendiga.